Hermanos, buenos días, bendiciones a todos ustedes nesta madrugada. Bien, yo vengo aquí a exponer lo que la Biblia dice acerca de obedecer las autoridades terrenales. Yo vi un video que está por la internet de 3 pastores. Yo no conozco los otros 2 pastores, pero conozco al pastor Rudy Gracie, yo creo. Es un pastor a donde se mira la unción, el poder de Dios sobre la vida de él. Un pastor que predica muy bien, me gustan mucho sus mensajes, sus prédicas. Pero en relación a algunos puntos de lo que él dijo en este video, no quiero hablar aquí acerca de las suposiciones que él habla de Bill Gates, del globalismo, del nuevo orden mundial. De esto yo no quiero hablar porque yo no tengo cómo probar lo que él está hablando. Si no tengo cómo probar, no quiero hablar sobre esto. Sí, la Biblia habla de tiempos difíciles. Sí, la Biblia habla del principio de dolores. La Biblia habla de que el anticristo va a venir, que va a tener un nuevo orden mundial. La Biblia habla que la iglesia debe estar apercebida a las señales, tanto los señales en el cielo, los señales en la tierra. Pero nosotros cuando hablamos algo debemos tener base bíblica. El pastor dijo que las iglesias están cerradas y están obedeciendo leyes diabólicas. El pastor dijo que los pastores están equivocados porque están obedeciendo a un versículo bíblico que está fuera del contexto cuando las iglesias están cerradas por cuenta del Consejo de la Organización Mundial de la Salud de que no deberían tener aglomeraciones. Bien, la Organización Mundial de la Salud no prohibió a los cristianos de adorar a Dios. Los gobernantes terrenales, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos o en Brasil, que es mi país, o también otros países de la América Central, de Sudamérica o de Europa, ellos no prohibieron a los cristianos de adorar a Dios, que fue el caso que hicieron con Daniel en Babilonia. Daniel, cuando oraba a Dios, Daniel oraba en su hogar 3 veces al día. Él dijo que si Daniel tuviera en este tiempo, Daniel no iba a obedecer las leyes. Yo dudo mucho, porque Daniel era un político, pero también un hombre de Dios que tenía mucho discernimiento. Y él entonces habló contra el versículo de Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, que está escrito así: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que se quien opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarreatan para sí condenación. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice así: exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces nosotros como iglesia debemos clamar a Dios para que Dios dé sabiduría, discernimiento a los líderes, a los gobernantes, a las autoridades terrenales. Yo concordo que sí existen leyes diabólicas. Por ejemplo, leyes que están liberando las drogas, es una ley diabólica. Leyes que están liberando el aborto. Esta ley un cristiano no debe obedecer porque eso va totalmente contra la palabra de Dios. Leyes de matrimonio homosexuales. Quiero decir para usted, cristiano, que nosotros debemos amar a los homosexuales, porque son personas pecadoras igualitas a nosotros. Pero la liberación o entonces la aceptación de un matrimonio homosexual va contra la Biblia. La práctica de la homosexualidad va contra la Biblia. Pero si una persona quiere ser homosexual, ella tiene libre albedrío. Es ella y Dios. Nosotros debemos amarla, respetar su decisión, porque Dios respeta la decisión del hombre, sabiendo que cada quien va a tener sus consecuencias
después con el Señor, en el día del juicio final. Esto es algo de la persona con Dios. Pero un cristiano necesita amar a las personas. Y en Tito, capítulo 3, versículo 1, habla otro versículo aquí acerca de que Pablo está hablando de respetar las autoridades. Dice así: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 3 al 14, así: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Marcos 12, 17. Entonces Jesús les dijo: da a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y todos se maravillaban. O sea, el propio Señor Jesucristo también obedeció a las autoridades terrenales. Entonces, los pastores no están equivocados en cerrar sus iglesias, porque las autoridades, los gobernantes, no prohibieron solamente las iglesias, sino que ellos no prohibieron la iglesia de seguir con sus servicios. Ellos no prohibieron a los cristianos de adorar a Dios en sus hogares, de asistir a sus servicios por línea. Ellos no prohibieron a que un cristiano profiese su fe democráticamente, públicamente. Entonces, nosotros sí debemos obedecer las autoridades terrenales. Cuando los gobernantes hablaron del aglomeramiento o de la multitud de personas se reunir, fueron prohibidos los estadios de fútbol también, no tener sus partidos con aglomeración de personas. Habló de contra el mall, cerraron los cines, o sea, los teatros. Entonces no fue solamente las iglesias. Y nosotros tenemos libertad para adorar a nuestro Dios. Entonces no se equivoque cuando él dijo que Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego, primeramente que Sadrach, Mesach y Abednego fueron como el rey Nabucodonosor quería obligarlos a se postrar delante de una imagen. Esto no está sucediendo en nuestros países de Sudamérica, de América Central. Eso no está sucediendo. No somos obligados a dejar nuestra fe. Entonces, sí, obedezca las leyes terrenales, porque esta ley de las iglesias, de estar temporalmente cerradas, estas leyes no van contra la Biblia, ¿ok? Las otras suposiciones de Bill Gates, del globalismo, de la orden mundial, todo esto sí tiene base bíblica, que está en Apocalipsis, en Mateus 24, en Lucas 21, en el libro de Daniel. Pero son suposiciones que él está poniendo acerca de Bill Gates. Yo no puedo venir públicamente a decir que Bill Gates está haciendo eso, que yo no tengo pruebas. ¿Entiendes? Entonces yo no voy a meterme en esto. Él dijo, ok, es con él. Pero lo que me llamó la atención fue que él habló que estos versículos de lo que los pastores están haciendo están equivocados. Y no están. Mostré para ustedes dentro de la Biblia que hay base bíblica para todo esto. Y sí estamos correctos. Usted siga adorando a Dios en su casa. Haga un altar en su casa. Un altar de adoración. Dios está buscando los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios los bendiga.